presencia y a Ana María Hernández, especialmente con toda su presencia, por el hecho de poder publicar este libro, Circe la Maga Hechicera, de la obra de Julio Cortázar. Y agradecerle también a María Ángeles Fernández que participe de esta presentación. Yo voy a hablar poquito nada más, decir dos palabras para los que no saben un poco del tipo de libros que hacemos nosotros. Yo estoy convencido que todos los contenidos ya están en internet o estarán dentro de 2 días, ¿no? Lo estoy comprobando todos los días. El otro día vi una lectura de una poeta chilena aquí y sale una persona del público y dice: sí, yo ya leí su libro, lo leí en internet, y me sorprendió muchísimo de que estuviera en internet, porque además es un libro publicado en Chile por una editorial pequeña, o sea que todo estará. Esto implica que a los que les interesa el contenido de las cosas, nada más, indudablemente ahí tiene un recurso que siempre será más barato, más asequible, más fácil de transportar y demás. Yo creo que en una época se ha terminado, digamos, el libro en papel, ya no es el medio más barato de reproducción ni de transporte, pero esto no quiere decir que el libro, para los que nos gusta el libro, que el libro vaya a morir. Nosotros creemos que el libro es un objeto formidable que existió antes de la imprenta y creo que existirá después del mundo digital, ¿no? Destinado a público que le guste el papel, que le guste tener el objeto en su biblioteca y agarrarlo de vez en cuando, que pueda sentir las texturas, los olores, que los libros van tomando con el tiempo. El mundo digital no tiene olores. La otra vez vino una persona acá y decía: el olor de aquí me recuerda a la biblioteca de mi pueblo y demás. Los libros tienen olor porque de hecho son un objeto real. Lo otro es una cosa virtual, ¿no? Una serie de códigos que requieren algo para que nosotros los podamos ver, ¿no? Entonces, en función de eso, hace unos años hemos empezado a hacer estos libros. Ya hemos hecho mucho más de lo que pensamos jamás que íbamos a hacer. Creo que hay como 200 y se trata de ediciones hechas en forma totalmente manual, en forma artesanal, y solo hacemos 100 ejemplares numerados y firmados por los autores. Si se agotan, se agotan. No reeditamos jamás un texto, ¿no? Porque queremos que el libro, ya liberado de esa función social y educadora que cumplió, yo estoy convencido, sin la imprenta y sin el libro la humanidad no estaría donde está ahora, pero ya no es el medio principal de transporte de información. Esto creo que es claro, ni de contenidos, y entonces creo que sí hay que revalorarlo como objeto para atesorar, para cuidar y para que sepamos que cada ejemplar de esto, si bien son 100, es único, porque como se hace totalmente a mano, nunca los agujeros quedan exactamente en el mismo sitio, nunca la cantidad de cola es la misma, nunca la etiqueta queda de cierta manera, y además es único porque lleva un número y una firma del escritor, del autor, que tampoco es igual siempre. Siempre me acuerdo cuando hicimos con José Emilio Pacheco un libro, él estaba preocupadísimo porque la firma no le salía igual. Pero esto es lo más importante, porque si no la imprimo, precisamente que cada una sea distinta, ¿no? Y además es un libro nosotros que recuperamos o pretendemos recuperar una tradición que se puede rastrear ya de la época del Renacimiento. Con Aldo Manuzio, por ejemplo, pues nosotros reunimos las 3 calidades, tanto de editor, impresor y librero. O sea, nosotros reunimos todas las etapas del libro. Todo se produce acá, menos la fabricación del papel, de la tela, además. El libro acá se imprime, se maqueta, se arma, se hace totalmente y se vende. Todas las etapas. Así que bueno, yo les invito a verlo y no voy a aburrirlos más con estas cuestiones de bibliofilia, que es una enfermedad que siempre avanza y nunca decrece. El que le gustan los libros de la biblioteca siempre crece, nunca la gente se desprende y cada vez son más. Y la otra vez contaba en la presentación del libro que hicimos de Caballero Bernal, que yo conozco gente que para que su mujer no le riña porque compra muchos libros, tienen diferentes estrategias. Conozco uno que lo camufla dentro de la compra del supermercado, los libros. Otro está arreglado con el portero de la finca que le avisa si no está la mujer. Si la mujer está, se lo deja al portero hasta que la mujer no llega. Esa es un poco la pasión por los libros. Así que bueno, yo no digo más nada. Luego vamos a compartir un brindis para conversar de manera informal. Y bueno, como que tú primero, ¿no? Bueno, muchas gracias a Claudio, como siempre, por abrir las puertas de este maravilloso escenario donde, como hoy veis, particularmente tenemos
la compañía de Julio Cortázar, lo que no es en absoluto baladí. En realidad, Cortázar es el artífice de la reunión que tengo no solo con Ana María, que es posterior a la que tuve con Claudio Raúl, que es anterior, ¿no? Entonces, esta figura que vamos armando se ha confabulado para que hoy Ana María esté en Madrid y me toque a mí esta tarea maravillosa de sonsacar de algo diferente de lo que ya sabemos, a lo mejor leyendo el libro. Yo quiero solamente hacer un homenaje a la amistad, que es el vínculo en realidad que me importa de lo que hay aquí. Está bien que yo llegué a ti por Cortázar, ¿no? Yo había leído textos suyos, buscando siempre algo original sobre Cortázar, y por supuesto ella me lo proporcionó. Ella tuvo una mirada distinta a las miradas que yo había leído en otros ensayos, por supuesto diferente y reveladora para mí, y gracias a la intervención de una amiga común que se llama Miriam Berkeley, que tenemos que nombrarla, que es fotógrafa de autores, se dedica a fotografiar autores, en un viaje que yo hice en Nueva York, se acordó de que a mí me gustaba Cortázar y dijo: ¡ay, mi profesora de literatura conoció a Cortázar, a lo mejor te interesa conocerla! Bueno, imaginaron lo que tardé yo en llegar a Queens, a buscar a Ana María y a revolver en sus recuerdos y a abusar de su generosidad, porque fue tan generosa que me enseñó originales, me enseñó cosas de su patrimonio humano, sentimental y académico, por supuesto. Dentro de las vueltas que dan esas figuras, tuvo la buena idea de venir a Madrid en estas fechas, y entonces, ¿cómo no se nos va a ocurrir ofrecer, digamos, la posibilidad de que se le publique algo? Entonces, cuando charlando con ella, yo se lo dije, inmediatamente, claro, dijo que sí, y ahí ya yo me quito del medio, obviamente, y intervienen los editores. Pero bueno, quiero, digamos, vanagloriarme de haber sido yo la que te arrancó la promesa de traducir, porque tuvo que traducir este texto. Entonces, el homenaje a la amistad yo creo que es lo primero que tengo que hacer, porque uno difícilmente pueda hablar con entusiasmo y con amor de aquello que no quiere, ¿no? Entonces, yo te fui queriendo a medida que te fui conociendo. Primero, yo te digo, como crítica y como teórica y como gran investigadora de Julio Cortázar, después porque te conocí, y después, más todavía, cuando ya supe más cosas y pudimos hablar más, y también se publicaron las cartas que, bueno, la parte, digamos, de Cortázar, las tuyas no sabemos dónde estarán, en algún rincón del universo, pero las cartas que Cortázar guardó y digamos, no sabemos dónde estarán, pero lo que sí importa son las que tú guardaste, que son las que están publicadas en estos nuevos volúmenes, y donde yo ahí pude seguir el hilo, ¿no?, de una parte de tu historia en relación con él. Y entonces eso es lo que yo querría compartir hoy con nuestros amigos, ¿no? Entonces me gustaría realmente que tú me contaras una vez más, pero a lo mejor distinto, no lo sé, ¿cómo fue que conociste a Cortázar? Bueno, es un lugar común que uno dice: este libro me cambió la vida, ¿no? Eso mucha gente lo dice, pero en mi caso no solamente me cambió la vida, sino que me permitió seguir viviendo. Y eso, algunas de mis amistades saben, ¿no?, que en mi familia anda la onda esa del suicidio, y hubo un momento en los años 60 en que yo era tan profundamente desdichada que iba posponiendo el suicidio un año más, hasta que me leí Rayuela, ¿no? Y no podía dejar de leerlo. Yo creo que la primera vez que leí Rayuela me demoré como 3 meses en leerlo, tal vez 4, porque no quería que se me acabara. No quería llegar a la segunda parte. Entonces ya cuando veía, y claro, como uno no sabe, como dices tú, porque yo lo leí saltando. Entonces cuando vas saltando, cuando tú lees un libro cualquiera, ves que... Pero cuando te lees Rayuela y vas saltando, tú no sabes cuánto te queda. Pero yo sabía por todo lo que había leído, y lo leía en el subway, y lo leía esperando. En aquella época yo tomaba clases de ballet y baile de flamenco,
Entonces, en lugar de andar ahí haciendo los pliés y no se la llevé, andaba yo ahí leyendo la libreta. Entonces, ¿cuántas personas dicen yo tengo que conocer a este escritor? ¿No? Mucha gente lo dice, a mí se me dio, ¿no? Aparte que ya se me había muerto Dostoyevsky, se me había muerto Kafka sin poder conocerlos, entonces yo digo, pues, lo tengo que conocer, pero nada, no hice el menor intento, no había internet, no había Google. Entonces, por esas cosas del azar, tomé clases en New York University con Juan Goytisolo. Entonces siempre nos íbamos los más loquitos. ¿Tú te acuerdas, María Elena, de lo que era en aquella época New York University? ¿No? Que los estudiantes estaban en la última fila a fumar marihuana y el profesor fumaba en clase, en fin, era un mundo que desdichadamente ya desapareció. Pero nos íbamos con Juan Goytisolo, era la clase de los estudiantes de doctorado que era entre las 8 y las 10. Salíamos a las 10 y nos íbamos a las tabernas y a las casas con los profesores, un grupo que éramos 5 o 6 nada más, nunca más. Y en una de esas charlas yo le dije una de mis teorías y me dice Juan Goytisolo, tú le tienes que decir eso a Cortázar. Pues yo se lo digo. Entonces dice, déjame preguntarle, porque a él no le gustaba dar la dirección, déjame preguntarle si le puedo dar tu dirección. Entonces una semana después me dijo, sí, dice que debe que sí. Y yo tengo que haberle escrito una carta tan loca, es una pena que... Esa no está aquí. No, porque eran las cartas mías a él. Claro, y las cartas mías a él, claro que yo no... Por supuesto que yo no hacía copias. Eran cartas a mano, ¿no? Ni había fotocopias en aquella época. Pero tiene que haber sido tan loca porque él me contestó. Me llegó la primera carta y me dice, por la manera que usted escribe, usted seguramente tendrá unas preguntas muy interesantes. Fue lo que me dijo. Recuerdo vagamente que le había dicho que yo estaba siguiendo estudios doctorales, pero que para no aburrirme yo alternaba un concierto de flamenco con un artículo académico. Entonces, eso recuerdo haberle dicho. Y que tenía un perro que se llamaba Dostoyevsky porque era epiléptico. Entonces yo creo que con esos dos detalles me lo gané, ¿no? Con esos dos detalles. Entonces él me dio una entrevista en Señor, en el sur de Francia. Y lo iba a entrevistar por 3 horas y me quedé 3 días. Eso fue en el año 72. 72, en el año 72. Entonces yo le pregunté el tema que estaba investigando de los niños muertos, porque me llamó mucho la atención. Que eran los niños que morían, los adolescentes que morían, me llamó la atención. Y le dije que yo quería hacer un estudio freudiano. Y él me dijo, vas a llegar más lejos con un estudio jungiano. Y como yo quería llegar lejos, entonces me dediqué a estudiar Jung por cuestión de 2 años y a seguir leyendo y demás. Entonces al cabo de los 2 años, ¿no? Y mientras seguía tomando clases, imagínate, al cabo de los 2 años me sentí con bastante fuerza para pedirle, fíjate qué descaro, que me dejara ver el manuscrito del libro de Keats, porque yo sabía que él había escrito el libro de Keats y había leído lo que había salido en La Vuelta al Mundo, en que él hablaba de un inconsciente colectivo y hablaba de arquetipos y hablaba de la gran madre y hablaba de las figuras matriarcas, y como ya yo había leído Jung, ya yo sabía que eso era una mina. Y se lo dije, y entonces él en París me da el manuscrito, no solo me da ese manuscrito, sino que me da el del examen. Y cuando me da el examen, esto se lo he dicho a Dimitri, se lo dije una vez en el zoológico, que él me dijo, esto lo han leído Carlos Fuentes y tú, ¿no? Carlos Fuentes y tú. Te los dejo leer, pero no les saques copias. Pues yo no les hice copias. Y ahí fue donde salió esto. Del libro de ¿Qué fue realmente el origen, digamos, de tu interés por esa parte de la temática cortasariana? Bueno, en realidad, el mismo libro de Keats, sí. En realidad, era un diálogo, te digo, con Cortázar. No quiero darme bombo y platillo, pero era un diálogo. Yo decía cosas y entonces él decía otras, y era así. A él le interesaba, por supuesto que a mí me interesaba todo lo que él decía, porque por eso fui, pero a mí me fascinaba que a él le interesara tanto todo lo que yo decía. Después de todo, yo era un estudiante cuando yo lo conocí tenía 25 años, él tenía 57 años y era un hombre famoso, ¿no? Entonces, que él se tomara
me escribía por lo menos todos los meses, que él se tomaba en total como 55 cartas. Aquí en total yo lo he contado unas 27. 27 tantas que mandé, no sabía que les No, bueno, las de él, o sea, las de él, sí. ¿No? 27, la primera... Sí, es que yo primero le mandé a Aurora, es del 6 de julio una, del después le 72. mandé otras 2, después le mandé otras 3, porque ella una vez me dijo que había una que él decía esto, dice, ¿la mandaste o lo soñé? Y en realidad yo no se la había mandado, cosas extrañas. Hay una carta en que él dice, parece que ella la intuyó, y había en efecto una carta así, entonces esa se la mandé, no es de las que le mandé al principio. Pero él, todo lo interesante de estas cartas es que todo lo que yo escribía todavía como estudiante, ¿no? El primero es de los niños muertos, yo ese Carlos Fuentes, y tú ahora yo te digo a ti que ese artículo lo ha leído Julio Cortázar y tú. Y espero que nadie más. Y te lo digo bajo promesa, ¿eh? Yo te voy a cumplir esa promesa. El juramento de los indios católicos que a nadie, ¿eh? Que nadie más, porque es un ensayo muy loco, es casi stream of consciousness, es una cosa completamente loca, que era con citas de Jung, de R.D. Laing, en fin, todo, y era más que nada lo que yo intuía de ese tema. Pero a mí lo que me llamó la atención al vincular tus artículos, digamos, con la correspondencia, fue pillar, digamos, en el tono de Cortázar, que ya para esta época había escrito muchas cartas, ya no era el mismo Cortázar del principio, cuando se demoraba tanto con sus amigos y tal. Aquí él queda verdaderamente conmovido, creo yo, por esa mirada tan novedosa que él descubre, porque es como que le hubiera calado en el inconsciente, digamos, ¿no? Y más siendo que la imagen de John Keats, que él mantuvo inédita, como todos sabemos, hasta y se publicó póstumamente, no solo porque creo que no haya encontrado editor, que eso no me lo creo, sino porque creo que eso fue como una especie de diario de hermano, ¿no? El gemelo de Dion, que era el hermano con el que él se tomó de la mano para pasear por Roma y para muy pasar hermosa por... la amistad de él con sí, muy entonces, y va haciendo poema por poema, verso por verso, el análisis de cómo él lo ve y vinculándolo, que él no se dejaría, Cortázar no dejaría que nadie hiciera ese tipo de análisis, y sin embargo él lo hizo para Keats, ¿no? Eso creo que tú lo pillaste, y él entonces tuvo que bajar la guardia, y entonces se entregó, y entonces confía en ti, y dice cosas que no le dice a nadie, porque yo me he leído toda la correspondencia de Ana María, y tengo que decir con una envidia que no te puedo ni contar, yo no lo conocía a Julio, no lo podría haber conocido, evidentemente no tenía ninguna posibilidad, pero habría querido ser tú, en ese caso, haber conseguido que él me diga las cosas que él te dice a ti. Claro. Si yo quisiera ser yo otra vez. Pero lo que, por eso me interesa viajar en el tiempo. Claro, bueno, eso con es todas más las cosas que sé ahora, como yo no sé. Pero te voy a decir en parte que aquí hay un juego de espejos también, porque tú me preguntaste por qué, ¿por qué él bajaba la guardia todo lo más? Yo me di cuenta, y me he dado cuenta principalmente muchos años después, que de cierta manera cuando yo me parecí con mis 25 años y mi pelo de hippie, y mis locuras y todo lo demás y las cartas locas, de alguna manera él se vio, porque él tenía, cuando empezó a escribir ese libro, más o menos la edad que tuve yo cuando escribí mi tesis sobre él. Entonces es aquello de los efectos, de que él escribiera ese libro en una parte de su vida cuando él comenzaba a vivir como escritor, como hombre, y después más o menos yo te invito del pasaje que fue escribir esa tesis sobre él, porque estaban todos los artículos, todas las entrevistas, pero mi tesis para mí fue, en fin, yo puedo decir antes y después, y esto es un capítulo de la tesis, antes y después. Entonces estaba todo aquello de los juegos de espejos, que él volvió, a él le emocionó profundamente porque él ese libro lo había archivado, y él me lo dijo, él no lo había vuelto a leer, no lo había vuelto a leer hasta que yo se lo pedí, y lo empecé a analizar. Entonces él volvió a leer ese libro que él había escrito al principio de su carrera a través de mis ojos y de mi análisis, ¿no? Y era un análisis que, ¿qué te digo? Era una obra de amor. Yo le dediqué todos esos años de mi vida a estudiar a Jung para entenderlo a él, porque él mismo me sugirió que iba a llevar más lejos a través de un análisis junguiano.
junguiano. Y después ya, bueno, en fin, me seguí haciendo después por muchos años los estudios junguianos. Y sigo creyendo que para ciertos autores, ¿no? Sabes que la psicología junguiana en los Estados Unidos no van a la esquina. Y nunca fue, porque la función de ellos es que la gente se integre a la sociedad. Y la psicología junguiana es para la gente que sigue la vida heroica, para la gente que no encaja en la sociedad. Entonces la psicología junguiana sirve, en primer lugar, para analizar obras de literatura, y en segundo lugar a los escritores, pero no para que nadie encaje en la sociedad. Es la vida heroica, te da los patrones para el que no encaja, para saber más o menos lo que te dicen las estructuras y lo que te dicen los arquetipos. Entonces eso a él lo conmovió, ¿no? Porque él ya le veía en el espejo. Él, porque se ve que él había leído todas estas revistas Uri y demás, él estudia psicología junguiana y después se mete en el mundo de Kiss y lo entiende, y entonces eso también fue lo que yo hice. Pero ahora él se ve lo que él había hecho con Kiss, alguien lo hacía con él. Claro, es que se ve descubierto. Mire, aquí yo creo que hay una, es la segunda carta, la primera no encontré, o sea, una cosa que me valiera para lo de ahora, la dice. Bueno, es una carta que te escribe de Señor en el 73, o sea, casi un año y pico después de conocerte. Entonces dice, bueno, que se le quedó una carta en París con un poema tuyo que no tiene que decirte nada y tal. En cambio dice, tengo aquí, y acabo de leer tu Woman as Medium, y lo encuentro fascinante. ¿Qué es esto? La primera versión. Como crítica, eres de una inteligencia y una lucidez que tú, estoy seguro, negarías enérgicamente. Convéncete. Es así, no puedes hacer nada contra eso. En 20 páginas llegas a decir mucho más que tantos larguísimos estudios tachonados de citas, autoridades y pedantería. Vas directamente al grano, eliminas en lo posible las referencias escolares y el resultado es lo que más me gusta en este tipo de trabajos. Una materia clara, sólida, sin rodeos inútiles. Por supuesto, muchos de tus hallazgos me asombran, pero ya me ha sucedido frente a la labor de otros buenos críticos. Para no darte más que un ejemplo, nunca se me había ocurrido que Nadia y Rayuela empezaran las dos con una pregunta. Y tampoco en un plano consciente que la maga fuese dentro de una perspectiva junguiana lo que tan claramente muestras. Bueno, ahí te doy el hilo para que sigas y entonces nos metemos en este libro, porque evidentemente esto tú se lo dijiste y luego hiciste el trabajo, ¿no? ¿O estabas haciendo el trabajo? Woman as Medium fue una comparación de Nadia y de Rayuela, ¿no? El personaje de Nadia y el personaje de la maga como ánima, dentro de el ánima que es la figura, ¿no? Sabes que el arquetipo que puse aquí todo el diagrama, ¿no? Si hubiera muerto de la risa, todo el diagrama. Ay, yo adoro este libro que salió al revés. Lo adoro. Va a ser mi compañero de viajes aquí en adelante, pero ahora no encuentro el diagrama. El diagrama. Es un diagrama que muestra todos los aspectos del arquetipo femenino. Entonces la mujer en la psicología junguiana es el aspecto de madre y el aspecto de ánima. Entonces la madre puede ser positiva y negativa y el ánima puede ser positiva y negativa. Entonces la maga dentro del estudio junguiano cae perfectamente en el ánima positiva, la que inspira el viaje, la que inspira la aventura, la que hace que el héroe en muchos casos abandone a la madre y se lance en la aventura, en el descubrimiento, ¿no? Porque la madre nutre y protege, ese es el lado positivo de la madre, nutre, protege, pero el lado negativo es que la madre aguanta, y entonces desde ese punto de vista es como castradora, ¿no? La madre de Parsifal que lo vestía de mujer, el celoide, lo vestía de mujer para que no se fuera detrás de los soldados, y él igual va y se va detrás de los soldados. Entonces está la hechicera, ¿ves? La hechicera, que puede ser hechicera en lo positivo, claro, descubrir la que le da los misterios, y está la hechicera negativa, que es como, bueno, Circe puede ser las dos cosas, ¿no? Circe puede ser las dos cosas, ¿no? En el caso de Ulises y todo en la psicología junguiana, que a él le interesaba mucho esto, que el arquetipo de la madre es mucho más letal, pero el arquetipo de la hechicera se transforma de acuerdo con la reacción del héroe. Entonces, la psicología junguiana es muy interactiva, ¿no? Porque es todo proyecciones, sino lo que tú le proyectas
Y lo que tú proyectas tiene que ver con lo que tú estás listo para ver y lo que estás listo para aceptar. Y hasta qué punto estás dispuesto a seguir la vida heroica. Entonces, el héroe que se deja intimidar, entonces el ánima que primero se vuelve en la bruja, la que le da a beber los filtros, la que lo vuelve un cerdo, la que lo vuelve un esclavo, o puede ser, si el héroe sube a la altura de las circunstancias, puede ser la que le da la llave, puede ser la que le da el amuleto mágico, ¿no? Puede ser. Entonces todo eso depende, es muy interactiva, ¿no? No es una cosa fija como es. La psicología junguiana es muy hermosa por eso, porque el concepto básico de la psicología de Jung es la transformación. Que tú te vas transformando, vas descubriendo de ti mismo, de los demás, del mundo. Y eso era lo que a él le fascinaba de todo esto, ¿no? Y lo deja ubicar, ¿no? Sí, ubicar todo esto. Entonces, lo lindo también de esto, ¿no? Y aquí está el famoso diagrama, bueno, está muy lejos, pero lo puse el diagrama, que es de uno de los junguianos más profundos, es Erich Neumann. Y Erich Neumann tiene este libro que se llama The Magna Mater, que Julio lo conocía. También tiene otro que se llama El Padre, que a ti te va a interesar, pero tengo que conseguir. El tema del padre. El tema del padre, porque Cortázar nunca habla de la figura del padre, excepto en el libro de Manuel, sí, que tiene el sueño del cubano. Y curiosamente, el sueño del cubano, y el cubano es Fidel. Eso es clarísimo, ¿no? El sueño del cubano, y que explica hasta cierta manera toda esa lealtad de él con Cuba y todo lo demás, porque todo héroe al final de la trayectoria tiene de alguna manera que reconciliarse con la imagen del padre real o simbólica, ¿no? Porque el padre también es, ¿no?, la autoridad, el principio de la vida, todo esto. Y, en fin, estoy hablando Te de leo eso. una frase y luego tú sigues por aquí, mira. Otra carta también, pero esta ya de París, en octubre del 73, dice: veo que tienes mucha prisa por dos cuestiones y te las resumo rápidamente para permitirte seguir adelante, a reserva de que volvamos otro día sobre el tema. Outline del libro sobre Keats, más de 600 páginas a máquina. La idea fue vivir mano a mano con Keats, sentirlo contemporáneo y presente. Es decir, que muchas veces el estudio se corta para tocar otros temas, por ejemplo, la muerte de André Gide, recuerdos de viaje a Venecia, múltiples alusiones a la literatura contemporánea, a amigos de Buenos Aires, caminatas con Keats por los barrios porteños. Y simultáneamente con eso, una ingenua tentativa de scholarship, análisis de poemas, interpretaciones, utilización de una bibliografía relativamente completa, pero en la que faltaban bastantes especialistas en Keats, es decir, que desde el plano académico el libro no es serio, en la medida en que debería serlo. Tentativa de vivir a un poeta por medio de la poesía, escribiendo desde su mundo, leyendo sus admirables cartas, como si yo hubiera sido el destinatario y contestándolas. Ya te imaginas el baúl del turco que me puede dar todo eso. Hay que recordar que él, bueno, si tenía un entusiasmo por Keats, él había traducido muy tempranamente la obra de la mujer griega y luego las cartas de Lord Houghton, ¿no?, donde sí, pudo entrar en una intimidad con él. Entonces, bueno, eso me imagino lo que supuso para ti que tuviera esa, digamos, te habilitara tan tempranamente, ¿no?, para... Sí, que me habló de todo eso y entonces yo digo, bueno, tengo que ir más, desarrollar toda la artillería que yo iba a llevar para poder analizar, porque yo estuve en París, ¿cuánto fue? 10 días, y entonces acababa yo de llegar todavía con el jet lag, fui y él me dio los 2 libros, entonces el examen me dijo, no, te los dejo, pero no te los dejo copiar. Entonces yo prácticamente leí casi sin parar, excepto para las caminatas que él me llevaba, esas que eran divertidísimas, ir caminando con Cortázar por París. Cortázar, el hombre más grande de París, y yo era más pequeño. Porque me llevaba a los sitios más, y yo me daba cuenta después, porque en aquella época era como muy loquita. Él me llevaba a unos restaurantes en que iba la gente con los perros y los perros se sentaban a la mesa. Entonces él me miraba por el rabillo de ojos, y yo, a mí me parecía como muy normal que la gente. Y entonces me dije, ya comprendo por qué me llevaste a aquel sitio, porque la gente iba con los perros, ¿no? Cosas así, pero digamos constantemente, eran cosas muy cómicas. Y entonces haciéndole preguntas del libro de Keats, o sea que yo leía por el día, él era un hombre muy ocupado, entonces cuando tenía tiempo, entonces iba caminando, íbamos conversando, entonces otra vez leer, y todas las notas a mano.
porque nada de hacer copias, él me dijo que me hiciera copias y yo no las hice. Además eran manuscritos, eran cosas delicadas y eso fue. Pero a mí lo que inmediatamente me llamó la atención, ya yo sabía lo del arquetipo femenino, lo de la Mara como ánima, toda la cuestión. Lo que me llamó más la atención, prácticamente que me fulminó, él tiene toda una parte en que él habla de negative capability del camaleonismo poético. Claro. Eso fue, eso es lo que me dio la llave, ¿no? El camaleonismo poético, esto de... Y lo de Mallarmé, ¿no? Que sí. tiene de Mallarmé y Keats, ¿no? Sí, pero esto que él lo usa tanto, ¿no? Pero de manera tan distinta a Keats, porque en el fondo Julio era muy distinto de Keats, en su sensibilidad era como más parecido a Poe, pero la manera en que él comprende que esa era la esencia de Keats, y algo tan importante en aquella época, esos románticos tempranos, tanto los ingleses como los alemanes son increíbles, después todo eso murió, ¿no? Yo ahora estoy trabajando en Hoffman, ese era otro, ¿no? A Keats en su época nadie lo entendió, todo el mundo estaba engatusado con Byron, incluso con Shelley, porque Shelley estaba mejor conectado, y estaba la cuestión de clase, de que Keats era, bueno, pues no era, y en eso me imagino que también Julio se identificó con Keats, porque fue un caso de identificación increíble. Él se mete en el mundo de Keats, y él ve, y él quiere poseer esa esencia de Keats para él, esa capacidad de Keats de sentir más que pensar, porque Keats no pensaba, Keats sentía. Y entonces después él se metía chica, ¿cómo se dice esto en español? El pajarito, el de Otto Nightingale, ¿cómo se dice? Sí, el ruiseñor. El ruiseñor. Él se mete en el ruiseñor, vive la vida del ruiseñor y después cuenta esa experiencia, ¿no? Entonces eso se ve que en aquel momento Julio Cortázar temprano tenía dificultad de sentir profundamente y abandonarse a los sentimientos, y eso es lo que él busca en Keats, ser Keats, y creo que lo logra, ¿no? Ser Keats, de cierta manera un poco más que proyección, de cierta manera un poco vampírica, tú vas a ver después a lo largo de Cortázar, ¿no? Esa especie de forma vampírica de Horacio con la Mara, eso es lo que quiere Horacio con la Mara. Ver como ver tus ojos, déjame ver como ver tus ojos, ¿no? Quiere ser ella. Y eso es, tú, habiéndote leído imagen de John Keats, tú entiendes perfectamente la relación de Horacio, que él quiere ser la Mara y sentir en vez de pensar. Claro que Horacio es mucho más vampiro de lo que nunca fue Keats, porque Keats sí que se soltaba, ¿no? Keats se derramaba. Y en su poesía él usa muchas veces esa metáfora tan erótica y tan hermosa de derramarse, ¿no? Ese que yo lo menciono aquí en Circe la Mara. Keats se derramaba en su mundo y en sus emociones. Cortázar tenía miedo de perderse, ¿no? De ir y no poder volver, de perder el miedo a la identidad, que era algo de Poe también. Y entonces el amor de Horacio por la Mara era como un poco vampírico, ¿no? Robarle la visión, robarle los ojos, como Usher, como el protagonista de Berenice, como el retrato oval es el más famoso en que se ve esto, que quiere hacer un cuadro de la Mara y prácticamente quiere robarle los ojos en lugar de verterse en ella y compartirse con ella. Todo eso es lo que yo iba viendo. Date cuenta que yo escribí, es en realidad, yo lo edité, porque el capítulo es de los dos, Keats y Poe, pero como se trata de un homenaje a Julio, el año que viene, los 100 años, entonces yo quise quitar la parte de Poe, y en honor a ese amor tan grande que él le tuvo a Keats, y de que fue, porque Keats fue primero en el 49, luego la traducción de Poe fue después, ¿no? Y él se veía cuando hablaba de Keats, y le decía John en las cartas, los dos hablamos de John. Me alegro que te hayas hecho tan amiga de John, y entonces pone, el editor Carles pone John Keats, parece que es un amigo del que digo él. Lo que pasa es que lo que es interesante de lo que dices ahora es que cuando él llega a Roma, después de casarse con Aurora Bernal, que se van ese año a vivir a Roma porque era más barato, está traduciendo Poe. Sí. Y está viviendo Keats. Y está viviendo en la ciudad. Y eso lo señala en una de las cartas. Sí. Y lo dice incluso en el libro en la imagen de John Keats también. Él vive en la vía de Propaganda Fide a 2 calles
de la casa donde murió Keats. Y Claro. dice, Claro. paso todas las mañanas y miro al segundo piso para ver la ventana de Keats. Y luego en la imagen de John Keats es muy emocionante, porque eso creo que lo hemos hecho todos. Claro, Cuando él sí. recorre, hace el recorrido que hizo su cuñado, digamos, bajando hasta el cementerio católico y roba, como hice yo también, una violeta de la tumba La de violeta, Keats. claro, porque... Entonces, esas cosas rituales que él hizo siguiendo los pasos de Keats, a mí eso me pareció muy emocionante, ¿no? Ha quedado una huella sin duda notable, ¿no? de Keats en Cortázar. Que a mí me encanta que tú la hayas rescatado, porque como ese libro quedó oculto, ¿verdad? Las claves a veces no se conocen, ¿no? Otra cosa que a mí me parece, esto es medio, a lo mejor me equivoco, pero a mí me parece que siempre esas primeras impresiones, cuando tú tienes entre 25 y 35 años, los autores que te fulminan en ese momento son los que te acompañan por el resto de tu vida y que al final tú vuelves a ellos. A mí me parece que el Julio Cortázar que conoció Carol, ese Julio, y él siempre lo decía, yo soy muy romanticón, yo soy muy sentimental, me decía, yo soy muy ridículo, yo soy muy cursi. Y en realidad todo el mundo cuando se lee Rayuela piensa que Horacio es la máscara que más se parece a Julio es Horacio, cuando en realidad Osip Gregorovius, y él mismo lo dice. Dice, en realidad yo en aquella época cuando vine me parecía más a Osip, así, parsimonioso, ceremonioso, ese amor así que es casi como un amor cortés, sí, de Osip Gregorovius con la maga, ¿no? Y entonces ese fue el último Julio, el de las cartas de Carol, el que escribió Los cosmonautas y todo eso, así juguetón, medio niño, es una mezcla de qué sé yo diría de John Keats y de Jacques Vachon o algo así, era ese último Julio, ¿no? Con el tema de la poesía, por ejemplo, ¿no? Porque eso de que, bueno, yo lo digo yo, pero eso no tiene ninguna importancia, lo dice por sobre otra gente. Yo digo que cuando hay un poeta detrás de un autor, como es el caso de Cortázar, se nota en la escritura. Él escribió obviamente una prosa visible, ¿verdad? Y una poesía oculta, ¿no? Sí. Una poesía que está mezclada en todos los sitios, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, entre Mallarmé y Keats, ahí se arma una figura muy interesante, ¿no? Sí, 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 también. Pero todos los poetas simbolistas y vanguardistas, él todos se los conocía bien y los cita constantemente, porque tú los ves, los pone como epígrafes, los pone a todo lo largo de los capítulos imprescindibles. Está ese libro ahí como medio, yo no sé qué decirte, si me gusta o no me gusta, el libro de la Evelyn Pickle Garfield, es Julio Cortázar, muy surrealista, ¿no? Tiene cosas como, muy, ¿qué dices tú? ¿Qué dirías tú, María Elena, ese libro? Como, ¿te tinca o no te tinca? No, no me tinca. No, a mí tampoco me tinca, pero estamos ya hablando como chilenos. Pero tiene sus cosas, que ella, que toda es importante porque es el desenfado, el tirarse de cabeza al inconsciente. Sí, como lo de Duchamp. Exactamente, Tiene ¿no? más de Dada casi que de surrealista. Sí, bueno, Duchamp era uno de los favoritos de él. Sí, era el favorito. Era, Y porque Duchamp es loquito pero intelectual también de Duchamp. Y no, sobre todo el gesto de Duchamp al final en Nueva York. De dejar de pintar, y dedicarse a jugar ajedrez. Sí. Bueno, tú sabes que Vivir la para única jugar vez que ajedrez. fue a Buenos Aires fue a jugar al ajedrez. Ah, sí. Por eso hay un viaje misterioso de Duchamp, que eso lo dice por ahí, Cortázar lo dice muy sutilmente. Hay un misterioso viaje de Duchamp a Buenos Aires. Entonces él dice Marcelo del Campo. Marcelo del Campo. En ese tal. Y resulta que lo se ha descubierto ahora, hace poco, se ha confirmado que en realidad, bueno, lo llevó una señora de mucho dinero y tal, lo invitó, pero él lo que hizo en realidad fue ir a jugar con los grandes jugadores de ajedrez que había en ese momento en Buenos Aires. Y bueno, hace poco se hizo una retrospectiva muy interesante, una exposición en la Fundación Proa en La Boca, y entonces, bueno, yo compré catálogo y ahí ya entonces sale más gente hablando, con testimonios, y efectivamente los intelectuales ni lo vieron, porque no ni lo vieron, él quería estar solo jugando al ajedrez. Entonces, bueno, esas cosas, yo pienso que a Cortázar digamos, ese desenfado, ese no quererse profesional de nada. De no quererse profesional de nada, pero sobre todo que
la búsqueda de la esencia es una cosa y la fama es otra, y pocas veces coinciden. En el caso de él coincidieron, y a veces la gente se daña con eso, la fama los daña, porque siguen escribiendo lo mismo, ¿no? Y que en el caso de él siguió la búsqueda. Después cuando se dice lo que va fácil, que dejó de escribir bien y demás, no fue por la fama, simplemente fue porque él quería, había otras cosas en la vida que él quería explorar, y una de ellas era los 70, cuando él pensaba que el papel del escritor, con todas esas cosas tan horribles que estaban ocurriendo en Chile, en Argentina, en todas partes, que él tenía que tomar una posición y que eso era más importante que seguir haciendo otro tipo de búsqueda. A mí me parece verdaderamente que si no hubiera sido por ese momento histórico, Cortázar hubiera seguido profundizando con libros parecidos a 62 modelos, ¿no? Acerca de... se hubiera parecido mucho más a Hoffman, ¿no? Y esto espero que me salga, porque oye, no he tenido tiempo, lo que voy a leer en Buenos Aires, espero que si me tiran tomate, al menos que estén maduros. No sé, si tengo que leer 20 minutos, imagínate. Rayuela y Gatomur, que es la última novela de Hoffman, que es una tremenda novela. Y entonces, uno de los ensayos que me encontré de Gatomur decía que cualquiera, que casi esa novela nadie la conoce, porque a Hoffman lo conocen como escritor de cuentos y no como novela. Ni siquiera los alemanes conocen Gatomur. Sin embargo, Cortázar la conocía por la novela. Sin embargo, la conocía, y no solo eso, sino que en la edición Cátedra hay alguien que dice que Chrysler, Andrés Amorós pone en la nota que Chrysler era un violinista, y mentira, Chrysler es el protagonista de Gatomur, ¿no? Era el gato y Chrysler era el escritor. Ahora, una de las reseñas que leí es que si a cualquiera que no ha leído a Hoffman le dan Gatomur, sin el nombre y sin el título, piensa que eso lo escribió un hippie de los años 60 después de haberse tomado una pastilla de LSD y de haberse fumado varios porros, ¿no? Porque es así de loca, ¿no? Es la bipolaridad, las personalidades colectivas, las expresiones, es una tremenda novela, Gatomur. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó que Hoffman escribió ese tipo de obra y después nadie más escribió ese tipo de literatura hasta el siglo XX? Entonces, bueno, hubiera seguido, porque él tomó el guante, hubiera seguido con todas estas cosas maravillosas ahora que la próxima fase, si no me ponen la camisa de fuerza me encierran, ¿no? Entonces, yo quiero seguir por ese camino de las personalidades colectivas, o sea, el rato que estoy con eso, las personalidades colectivas, los mundos paralelos, todas esas cosas. Y él, bueno, hubo varios asomos, está 62 modelos, está Ajolote, que nadie le hace caso, que es un cuento increíble, está La noche boca arriba, que él te da las 3 lecturas, ¿no? La lectura de que es el mundo del pasado, el mundo del futuro, o que fluctuaba de uno a otro, porque son igualmente reales. Eso es lo que yo creo que él hubiera hecho, si no se tira por la política, pero él me lo dijo a mí, se lo dijo a varias personas, que uno a un escritor le pide continuamente novedad, pero que él quería realizarse como hombre en la vida, y él no podía resistir más a escribir obras que solamente la iban a entender 2 o 3 personas cuando estaban pasando cosas tan feas en América Latina y en el mundo entero. Entonces él no podía seguir escribiendo obras así encerradas, y él lo tuvo que hacer, y fue feliz haciéndolo, pero uno siempre se pregunta, bueno, entonces lo que tengo que hacer es analizar todos esos temas donde yo creo que estaban en embrión, que es 62 modelos, partes de Rayuela y algunos de esos cuentos. Y yo creo que ya hablé demasiado, ¿no? Pues, si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer una charla de amigos, así que puede... Sí, en realidad deberíamos habernos sentado en círculo igual que la otra vez. Estamos ya en círculo. Sí, estamos en círculo, círculos concéntricos. No, pues yo quería poner los libros y la copa. Me gustaría contar una cosa. Sí, cuenta. Yo conocí a Cortázar en 1972. El mismo año que yo, En Ámsterdam. en Ámsterdam. Él salía de la bolsa, o de un sitio cerca de la bolsa, y un amigo, nosotros leíamos Rayuela, un poco como tú.
durante la lectura de Rayuela, yo le decía a la señora del colegio mayor, donde vivía, que limpiaba las habitaciones, que no tocara la habitación, porque yo quería seguir viviendo en aquella atmósfera, ¿no? Que me daba el libro. Cortázar era para nosotros como una persona a la que te tenías que encontrar. Pero claro, Era como Kids para él, ¿no? para él, claro. Entonces lo conocí, le di la mano y me dijo que nunca se olvidaría de mí. Fíjate. Y espérate, porque eso incluía una broma. Porque yo me llamo Juan Cruz y él recordaba al gaucho, claro. Sí. Ay, qué cómico. Aparte que son las mismas iniciales. O sea que, bueno, sí, era una casualidad. Luego yo de ese encuentro, que duraría 10 minutos, como yo era tan torrencial entonces, yo escribía en un periódico de Tenerife, que era mi periódico. Entonces yo escribí 2 páginas sobre mi encuentro con Cortázar. De 10 minutos. Y entonces pasó una cosa que sí que era cortázariana y rayuelesca. Te iba a preguntar. El amigo que me dio su dirección en París, era lo único que yo tenía, no me dio su teléfono. Entonces a la vuelta a París yo quise buscarle para charlar con él. Yo le había mandado el periódico. Y entonces yo estaba viviendo en París en ese momento. Y le llamé y le busqué por teléfono. Pero claro, en la Rue de Perron, que era un Sí, entonces, ahí él no figuraba. No. Odeón 4444. Sí, bueno, Teléfono. espérate. Y 4, entonces 4. yo decidí, yo busqué en la guía y había muchas personas, ¿no? Y decidí empezar por la mitad. Era cómico. un señor que se llamaba Dupont, médico interno del hospital. Y marqué ese número y yo dije, señor Cortázar, Monsieur Cortázar, y seguí su email. De casualidad, como tengo testigos que estaban allí, lo puedo contar. Fue una cosa impresionante para mí, ¿no? Y entonces, a lo largo del tiempo ocurrieron más coincidencias con Cortázar. Estuve con él aquí en Madrid, le entrevisté en el año 82, 81, 82. Y le entrevisté por el libro de Nicaragua. Y después, pasado el tiempo, muerto Cortázar, a mí me hicieron editor de Alfaguara, que tenía los derechos de Cortázar. En ese periodo, en España había una relación muy mezquina con la literatura latinoamericana. Pasó un espacio de tiempo muy duro, sin resentimiento, ¿no? Y entonces, cuando a mí me pusieron al cargo de Alfaguara, pregunté por qué teníamos los derechos de Cortázar y sin embargo Cortázar no estaba en las librerías. Y un compañero que tenía a su cargo la cuestión económica de la empresa me dijo esto: es que a Cortázar había que traducirlo. Y a mí eso me indignó tanto, que hice una campaña que se llamaba Hay que leer a Cortázar y queremos tanto a Julia. E hicimos unos actos en la Fundación Marque. De ahí viene que los manuscritos de Cortázar estén en No, los manuscritos no, es la biblioteca personal. La biblioteca personal, bueno, perdón. Sí, sí. La biblioteca personal. Bueno, menos mal que no lo he dicho delante de una persona que me hubiera perseguido. Entonces, por ese error. Bueno, y entonces, los primeros libros que yo publiqué de Cortázar, aparte de los tradicionales, el primer libro que yo publiqué fue Imagen de John Dietz. Ah, qué maravilla. Eso, sí, sí. Es un libro así, gordo. Que es un La libro colección bellísimo. amarilla. En una colección que dibujó para nosotros, por mi iniciativa, Julio Silva. Ah, claro. Sí, yo, la verdad es Pero oye, que... perdonad este No. pequeño excurso. Sabes que me encanta que hayas venido, porque cuando el otro día Ana María estuvo en casa, yo te prometí, lo que pasa es que claro, todo no se puede, vas a tener que volver,
Yo tengo en mi colección uno de esos carteles del metro. ¿Así? Sí, y se lo quería mostrar, pero claro, había tanto para hablar y tanto para mostrar que no. Ah, sí, porque pero... yo encargué también un póster que lo hizo Eduardo Arroyo con el capítulo 7 de Revela. Hicimos muchas cosas, porque la pasión por Cortázar es en cada uno de los casos personal. Es decir, no se puede decir que sea un escritor colectivo. Cada uno lo quiere a su manera. A su manera, cada uno tiene su Julio. Exactamente. Sí, así de infinito es. Qué figura, ¿no? Esto me encanta. Bueno, yo no sé, creo que podría seguir hablando y podríamos seguirte preguntando cosas, pero me parece que para celebrar lo que estamos celebrando, supongo que solamente darte las gracias. Estamos vestidas de blanco y no es casualidad. No es casualidad. Porque hoy es el solsticio el de verano. solsticio de verano. Y hemos decidido que tenemos que estar así hoy. Claro, las dos. y hay que honrar a los dioses. Claro. ¿Y ustedes creen, porque yo voy a crear una editorial ahora, Sí. ¿ustedes creen que Opiniones del Gato Moore se podría publicar y tener... Sí, mira, te voy a decir, hace falta una buena traducción. sí, está en cartera, pero se puede publicar también en otra edición. Por supuesto, te lo digo. Una más, porque las dos son horrendas las traducciones. Yo sé bastante alemán para darme cuenta cuán feas son las dos. Una, no sé quién, pero la otra tiene cátedra, y recién la recibí, y cátedra publica cosas muy buenas. Pero la cuestión es que también el alemán se traduce mucho mejor al inglés que al español. Pero así todo, las dos personas que hicieron esas traducciones se ve que no tienen la sensibilidad de Hoffman. Entonces, tú tienes que verdaderamente entender a Hoffman, porque hay tantos sinónimos, también las estructuras del alemán que son tan enredadas, pero eso hay que traducirlo para no romper el misterio. Yo me leo con mi alemán ahí de medio pelo, lo leo con la traducción al inglés y después me leo la traducción en español, las dos, y son, te digo, son abominables. Entonces, sería una obra de amor y una obra muy importante traducir al Gato Moore. Primero, Y con un buen estudio académico al principio. Con un No, estudio académico no puedo porque no tenemos dinero. No, pero no, que te digo un prólogo, porque una de las dos secciones no tiene prólogo. ¿Cómo tú vas a publicar el Gato Moore sin prólogo? ¿Tú harías el prólogo? claro. Ya que estoy en eso, yo lo haría Sí, con mil claro, amores. claro que sí, mira. Yo lo haría con Somos mil amores, testigos. pero con ese tipo de sensibilidad que conocer a Hoffman. Y entonces Acabo de mandar un mensaje a la dueña de la traductor. editorial. Hay que conseguir un buen traductor, es una obra increíble, porque es un manuscrito. Entonces a este gato, que conoces, Gato Moore, y para el que no conozca a Gato Moore, el gato empieza a arrancar las páginas de esta obra que ha escrito Chrysler, que es un espíritu muy romántico. El gato usa el manuscrito como secante. Entonces se mezcla. Entonces tú estás leyendo al gato y de repente salta así sin transición, casi hasta más loca que Rayuela. Salta sin transición porque se pegó, ¿no? Porque él usó las hojas. Es una obra increíble. Entonces, pero son unas juxtaposiciones finísimas, como las de Rayuela con lo que hace Hoffman con el Gato Moore. Es ese tipo de la juxtaposición de los capítulos prescindibles que no son al azar. No son al azar. Es todo como, digamos que son como si fueran asociaciones subconscientes de lo que está pasando, reacciones sobre lo que está. Y así es Gato Moore. Bueno, fue la última novela de Hoffman, es su magnum. Lamento. Y en el año 88 fui a Señor. Sí, A ver. estuviste en Señor. Ahí fue donde yo lo conocí, en Señor. Y allí me explicó una mujer que estaba allí, que Cortázar siempre escribía de cara a la pared. Qué bárbaro, ¿sí? Eso no lo sabía. Y luego me fijé en fotos de Cortázar escribiendo en otras fotos, en otros sitios. Y en efecto escribía de cara a la pared. Fíjate. Para no distraerse. Y en Señor tenía un paisaje muy hermoso. De cara a la pared. Bueno, eso te explica las babas del diablo. Porque en la pared había puesto el blow up. El globo. Y estaba así que él escribía, mira, y entonces cuando empiezan las cosas a moverse en la foto, porque él estaba escribiendo frente al perro.
Él siempre da muchos detallitos así. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, rompemos los círculos y vamos a tomar un vino con esa información. Muchas gracias. Gracias. ¿Todo esto está grabado? Sí. Sí. Hostia. Está grabado lo que tú dijiste. El compromiso que hiciste con Anita